buenas noches. El Instituto Legal Educate les da la cordial bienvenida al Diplomado en Violencia contra la Mujer e integrantes del grupo familiar. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Eduardo José Ramón Lutcar desde Argentina. El doctor es abogado en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Adelante, doctor. Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a la organización, a Educatech, como a las instituciones, ilustres instituciones colegiadas de abogados y de contadores públicos de Cusco, que posibilitan que pueda estar con todos ustedes esta noche. Y especialmente al colega Alex Javier Benítez Tito, quien ha canalizado la invitación. Bueno, dentro del marco de la temática que se desarrolla en estos seminarios, hemos, pues, se me ha encomendado hablar de lo que es la violencia familiar, que es una de las exteriorizaciones de la violencia de género. No podemos entender lo que es una violencia familiar concretamente sin entender los problemas que se generan, los componentes de distintos géneros que conforman las familias. Por eso es importante, sobre todo, los que tienen que intervenir en esos casos de exteriorización de violencia, que estén preparados, tengan un cabal conocimiento del concepto de lo que es una perspectiva de género, porque no hay que confundir únicamente como a primera eh, apreciación puede generar equívocos, que hablar de género es solamente hablar del derecho de las mujeres. Es el derecho de todos los seres humanos porque tenemos distintos géneros y no solamente binarios. Hoy hay reconocimientos a otras categorías de las que tradicionalmente la historia de la humanidad ha venido consiguiendo, que era un sistema binario de género masculino y género femenino. Hoy también tenemos una extensión que se incluye también como grupos vulnerables, sobre todo aquellos que han venido siendo discriminados. ¿Por qué en esa categorización de género aparecería como que solamente hay preocupación de lo que le pasa a las mujeres? Y bueno, yo les hago una llamado a la reflexión. Estamos en el siglo XXI y piensen ustedes que prácticamente en 20 siglos la mujer ha sido discriminada. Los hombres no. Muy mal hemos hecho los hombres en no ver el, el contenido de humanidad que tienen las mujeres, que tienen la misma dignidad como seres racionales que los hombres. Si bien había un respeto, había familias, había el pater familia, pero en esa conceptualización, ese pater familia era prácticamente el dueño de las acciones y de la voluntad del resto de la familia, de los hijos menores, sea cualquiera fuera el género, y de la mujer, quienes no tenían ningún derecho, sino solo los derechos que quería otorgarle ese pater family, padre de familia, que era aquel ciudadano dentro de las comunidades occidentales, Grecia, Roma, que tenía hacienda que era propietario, que tenía bienes materiales, que era el ciudadano, el, que era el ciudadano en la polis griega, como también en las ciudades romanas, los dos grandes centros de civilización occidental de la antigüedad y la Edad Media, y en donde la mujer era lo que el hombre autorizaba que sea. Si quería comerciar y era esposa, tenía
que pedirle permiso, pedir una venia, se llamaba al marido. Si quería utilizar un tipo de ropa, lo mismo. Tenía que estar a las órdenes de las tareas que el marido le indicaba, el marido varón. Y eso entonces ha sido por siglos. Entonces, esa grave discriminación de falta de reconocimiento que era un sujeto igual, único en dignidad e igual en derecho, es lo que, por eso se la pone a la categoría mujer como grupo vulnerable. Grupo vulnerable que va, entonces hay que buscar apoyo para una protección más profunda para recuperar todos esos siglos de discriminación, en donde las tareas más importantes las hacían los hombres. Obviamente no es como un aspecto de crítica, sino que, bueno, eran otros tiempos, otras concepciones, y sería anacrónico juzgarlos. Pero hoy, con los avances que hemos tenido, ya no admite nuestra racionalidad que no nos veamos todos iguales en derecho, más allá de la edad, del género, la nacionalidad, la raza y todo lo que la dignidad humana nos está haciendo ver que es necesario. Pero claro, esto es un problema cultural, por eso esta traza histórica. Y aunque sean culturas diferenciadas, quizás en eso, aunque no se conocían, por ejemplo, nuestros pueblos originarios no conocían la cultura occidental hasta que nos llegaron los colonizadores, y tampoco las asiáticas, pero en todas, absolutamente todas, el que tenía dominio era el varón. Entonces, hoy, con lo que es el reconocimiento de la dignidad humana como categoría jurídica protegida y que todos somos seres humanos iguales, ya no es admisible esas cuestiones, pero tampoco podríamos quedarnos con decir, ahora somos todos iguales, porque la práctica cultural sigue siendo discriminatoria. Y también hay diferencias físicas, y en esa diferencia física, en materia de fuerza, hay una proporcionalidad mayor que cuando es violencia física, eh, los mayores riesgos corren las mujeres y niños. Pero también eso nos ha permitido visibilizar otras categorías que no es binaria, que son aquellos sujetos cuya percepción psicológica hace que no se sientan contenidos en el cuerpo que tienen. Nos referimos a las categorías llamadas LGTBIQ+, ¿no? que podemos incluir a los lesbianos, gays, bisexuales, travestis y otras categorías con diferentes, pero no precisadas todavía, que vamos reconociendo con el paso del descubrimiento de lo que es la dignidad humana, que todavía no alcanzamos a ver hasta dónde es ese alcance por ser los únicos seres racionales que habitamos el planeta. Ahora, decimos que es un problema cultural. ¿Y cómo ha afrontado el derecho internacional de los derechos humanos estos problemas culturales? ¿Y por qué los operadores, sobre todo que son agentes del Estado y especialmente los que están en las ramas judiciales y los fiscales, sobre todo, tienen que operar estas problemáticas de violencia con una capacitación que sean aptas para no revictimizar cuando se tiene que atender a personas que están pasando por esas desgraciadas situaciones
de vulnerabilidad y que por dicha cuestión tienen muchísima sensibilidad y tiene que haber un abordaje no solamente desde la ley y desde las normas, sino interdisciplinario. Porque si bien es un problema jurídico, el Estado tiene que atenderlo a través incluso de aplicar sanciones a los que son violentos. Esto es un problema, como decía, de la antropología humana, de la antropología social, y que tiene un abordaje desde principios filosóficos propios de los derechos constitucionales, que protegen con las garantías los derechos fundamentales, y por eso también es esa obligación que los países, y hasta no solamente con el compromiso de la propia constitución política, que es la norma suprema, sino también con los compromisos en sus relaciones internacionales, han aceptado hacer cumplir y hacer respetar esos principios de igualdad y no discriminación. Si me permiten, no sé si estoy habilitado para proyectar una diapositiva, rogaría que me autoricen el permiso, así puedo ir desarrollando eh, las cuestiones que en cierto modo me interesa conversar con ustedes en la noche de hoy. Vamos a ver entonces la violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar, pero para ello decíamos que teníamos que entender primero qué es una perspectiva de género, y para decir quiénes establecen la perspectiva de género son los países. Los países, especialmente en esas asociaciones que voluntaria y soberanamente concurren, que se llaman organizaciones multilaterales, como es la Organización de Naciones Unidas, y en cada continente una organización continental. En el caso de Latinoamérica estamos dentro de la Organización de Estados Americanos. Dentro de esas asociaciones o clubes de países, acuerdan también en forma igualitaria suscribir, adherir y ratificar tratados que se comprometen de buena fe a hacer cumplir, y también a que su ordenamiento jurídico se adecúe a esos tratados que de buena fe se han obligado para ser cumplidos. Entonces decíamos que tenemos que entender qué es un concepto de perspectiva de género y cómo lo ha elaborado el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, vamos a ver ahí que la perspectiva de género es una herramienta conceptual. Cuando hablamos de herramienta conceptual, queremos decir que es la construcción de un concepto que parte de identificar y mostrar las diferencias existentes entre mujeres y hombres. Y como decíamos anteriormente, hoy se incorporan también los colectivos no binarios. ¿Y para qué? ¿Y por qué es necesario esto? Porque no solamente a esta herramienta conceptual la vamos a construir desde una determinación biológica, ¿sí?, de lo que son las cuestiones de la masculinidad o de la femineidad, sino también esas diferencias culturales de roles. Por eso decíamos que hacían los hombres y las mujeres a lo largo de la historia, que han sido determinados y asignados a lo largo de la historia. Entonces, se busca desde una categorización analítica a través de la interdisciplina, a través de la antropología, eh, la sociología, identificar las
construcciones culturales y sociales en donde las mujeres y los hombres se han ido identificando con lo femenino y con lo masculino. Por eso, cuando hablamos de un concepto de género como base de una elaboración de perspectiva, vamos a partir diciendo que cuando hablamos de género en relación a los seres humanos, no hablamos de tela, ¿sí? Género de tela, sino de seres humanos, los vamos a mirar como conjuntos de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que las diferentes sociedades que hay en el planeta en la actualidad, pero que a su vez también han existido a lo largo de la historia de la humanidad, han ido asignando de modo diferenciado, ¿sí? Y con sus modificaciones y variaciones a través de ese contexto histórico, a esos rasgos psicológicos y culturales en cuanto a las atribuciones que tenían cada uno, privilegios, educación, lenguaje, cómo eran las conformaciones familiares, y también esto en los últimos años también se ha ido incorporando a estos colectivos no binarios que hablábamos al comienzo. ¿Sí? También sus vínculos sociales, políticos, religiosos, por eso hablamos de interdisciplinaridad. Con las normas solo no podemos resolver estas problemas. Y cuando hablamos de sexo, vamos a tener que pensar en diferencias físicas, biológicas, ¿no? ¿Por qué sabemos que alguien es hombre y por qué sabemos que alguien es mujer? ¿Mm? Eso es sexo. En cambio, género es una categoría social construida culturalmente y se aprende sobre todo por el rol participativo que han tenido cada uno dentro de cada sociedad. Cuando hablamos de enfoque de género, tenemos que pensar en las diferencias de oportunidades que se han dado tanto para hombres como para mujeres en esas interrelaciones entre ellos mismos y con el resto de la sociedad, los papeles que se le asignaban, vos vete a lavar los platos y cocinar y lavar la ropa y cuidar a los hijos, yo voy a trabajar, a salir con los amigos, en fin, eso es. ¿Sí? Eso es lo que históricamente ha hecho que la mujer ocupe un lugar de vulnerabilidad por la discriminación. ¿Sí? Y que muchas veces ni las políticas ni los programas de gobierno han puesto atención en eso hasta hace poco, sí, hace poco menos de un siglo, donde lentamente a través de la lucha de sectores feministas han tratado de hacer ver una lucha que ha costado sangre, no ha sido fácil, que también son seres humanos las mujeres y que tienen igual derecho, más allá de las diferencias biológicas y físicas. ¿Sí? Entonces, y eso todavía en la mente, por tantos siglos arraigados de ese predominio que generó lo que hoy conocemos como misoginia, lo que conocemos hoy como estereotipo, el patriarcado, entonces cuesta a veces desprenderse porque muchos que tenemos edad todavía hemos vivido dentro de ese escenario donde era naturalizada la diferencia discriminatoria contra la mujer y, y, y nos hemos criado en esos ámbitos. Entonces, eso es lo importante, que las nuevas generaciones empiecen a entender desde el vamos. Por eso también
este concepto de género tiene que ser entendido desde las edades tempranas, ¿no? Porque eso va a alcanzar a buscar mayores ámbitos de igualdad. Y vamos a ver qué nos dicen órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, como el Comité de la CEDAW. El Comité de la CEDAW es el comité que administra, verifica y monitorea el cumplimiento de los estados partes, como Perú y Argentina, que se han comprometido a eliminar toda forma de discriminación con la mujer, de la mujer. Entonces, en estas reuniones de expertos en interdisciplina, que pues son propuestos por cada uno de los países que integran las Naciones Unidas y que son parte del tratado, se ha hecho necesario visibilizar que los enfoques tradicionales de derechos humanos eh, han tenido miradas neutras al principio, ¿m?, respecto a esta cuestión del género. Pero estos desequilibrios estructurales, que es también ejercicio de poder entre mujeres y hombres, ha ido generando procesos de creación e implementación de leyes que hasta el día de hoy este, se las está cambiando, pero, eh, pero que a veces hay resistencia para esos cambios, para evitar esa discriminación. Por ejemplo, la Constitución de Argentina fue modificada por última vez en 1994, donde ya estaba vigente este tratado de CEDAW y la Argentina ya lo había ratificado. Pero no se tocó el preámbulo, no se tocaron varios artículos, y por ejemplo el preámbulo todavía sigue diciendo en su parte final: para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Claro, eso dicho en 1853, donde fue redactado ese preámbulo, era natural, porque como el único destinatario de derecho era el hombre, la mujer lo tenía por añadidura a ese hombre que era su padre, su cónyuge, en fin. Entonces, no, estaba invisibilizada la mujer. Hoy van a ver también que acá se habla y se dice todavía la historia del hombre. No, en realidad la historia del hombre y la mujer. Que los que somos creyentes hablamos que los primeros habitantes fue un hombre y una mujer, llamados Adán y Eva. Y si hemos podido llegar hasta aquí es porque había hombres y mujeres por el tema de la reproducción. Entonces, vemos que hasta se naturalizamos y a veces inconscientemente discriminamos hasta con la terminología que se emplea. Por eso, esos desequilibrios han ido influyendo en la comprensión que ahora el derecho internacional ha tratado de visibilizar de modo estructural para superar esos obstáculos que impedían el trato igualitario entre hombres y mujeres. Por eso, ahora vemos que estas normas que diferenciaban, que discriminaban, que decían, estos cargos solo pueden realizar hombres. Aquí en la Argentina, por ejemplo, eh, las empresas de buses solamente contrataban hombres. Y una mujer fue a decir que era buena conductora de buses, se probó, pero le dijeron: no, mire, usted maneja muy bien, conduce muy bien, pero lamentablemente usted es mujer y por lo tanto
no podemos darle este trabajo. Esta mujer fue y metió una tutela. Y la Corte Suprema primero fue por un fallo judicial que dijo, ¿por qué no pueden las mujeres ser conductoras de vehículos de servicios públicos? Era absurdo. Y a partir de ese fallo de la Corte Suprema que dijo que no podía ser porque rompía con la equidad propia del principio de igualdad, entonces se permitió que estas mujeres puedan ser tomadas y hoy vamos a subir a un bus o subimos a un vehículo de alquiler, de taxi, y, y puede ser un hombre o una mujer el que lo conduzca sin ningún tipo de problema, más allá de cumplir con las reglas propias viales. ¿Mm? Todo eso lo que nos va demostrando cómo se ha venido determinando estas cuestiones. Y la UNESCO, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Educación, la UNESCO eh, también se ha interesado, como el ámbito de educación, ciencia, cultura, eh, visibilizar estas cuestiones de enfoque de género y ha establecido que la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres, los hombres, las niñas, los niños, no significa que las mujeres y los hombres sean los mismos, porque no lo somos, somos diferentes, a pesar que somos humanos, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependen solamente del sexo, como era el tema del ejemplo de conductor de buses que hablé anteriormente, en que nacieron. ¿Mm? Estas agencias vienen impulsando y están también establecidas estas metas para seguir terminando con esas discriminaciones en la Agenda 2030 que se comprometieron todos los países de Naciones Unidas a alcanzar como desarrollo sostenible en cuestiones de perspectiva de género y especialmente en los poderes judiciales. Porque, por ejemplo, en el caso que hablé de la conductora de bus, fue el Poder Judicial el que pudo determinar con esa discriminación de género. Ahora, vamos a ver también lo que pasa en casos de violencia y por qué tenemos que hablar de perspectiva de género y cómo lo ve el derecho internacional. Dice, cuando el derecho internacional lo ha definido a la perspectiva de género a una hermenéutica. ¿Qué hablamos de hermenéutica? Cuando hablamos de hermenéutica. Hermenéutica era un tema utilizado para interpretar los textos, interpretar la Biblia o interpretar las leyes, pero que no solamente se quedaba en la literalidad de las palabras, sino que también lo interpretaba en función de ponderar muchos elementos del contexto que podían ser importantes incorporarlos para la mejor solución a esa realidad de la problemática que se busca eh, solucionar. Entonces, esta hermenéutica es una herramienta conceptual y que visibiliza que la diferencia entre hombres y mujeres se da no por su determinación biológica, como decíamos anteriormente, sino por esas diferencias culturales, no naturales, sino asignadas discrecionalmente quizás por quien tenía más poder físico, los hombres, a lo largo de la historia. ¿Mm? Y la CEDAW, que es la sigla en inglés de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que obliga, ya he dicho, a casi todos los países de Naciones Unidas que lo han
suscrito y ratificado, donde está Perú, está Argentina y están casi todos los países latinoamericanos, ha señalado que el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad que se planifique, inclusive leyes, políticas, programas, etcétera, ahora sí van buscando y se preocupan de que no hayan esas diferencias odiosas, ¿sí? Y que sea un elemento integrante de aplicación de supervisión y evaluación de las políticas y programas. Porque también este dominio patriarcal ha llevado muchas veces a decir que el hombre era dueño de la mujer y por lo tanto podía someterla a su voluntad, podía someterla físicamente, sexualmente sin consentimiento, podía abusar en todos los sentidos de ellas e incluso psicológicamente. Y ahí es que empiezan a generar los conceptos de violencia. ¿Mm? Entonces, estas diferencias las mujeres se empiezan a animar, porque antes no se animaban, porque tenían miedo a la represalia que podían tomar los, los dominantes de esta situación, los hombres. ¿Eh? Empiezan a tener mayor valor por las, las tareas de grupos de feminismo, por lo que empiezan a establecer, digamos, desde el derecho internacional, y hoy por hoy no puede concebirse que un servidor público de cualquier área del Estado y especialmente de los poderes judiciales que tienen las últimas palabras en los conflictos, no se sienta obligado a administrar justicia con perspectiva o enfoque de género, porque incluso puede llevar a la responsabilidad internacional de ese país. ¿Y eso a qué nos lleva? A que se busque comentar que hoy tenemos, por ser suscriptores de tratados, no solamente un derecho interno, un derecho doméstico, un derecho nacional, que nuestra ley máxima en la Constitución, sino también un derecho internacional que coadyuva, subsidiario sí, pero que le establece mínimos de que no puede bajar, que para eso el país se ha comprometido. Por lo tanto, ya no hay una sola fuente a donde buscar factores de igualdad, sino estamos dentro de un aspecto que llamamos multinivel, multifuente. El nivel del derecho interno y el nivel del derecho internacional de los derechos humanos, en este caso vinculado a las cuestiones de género. Por eso, cuando hablamos de proteger dentro de esferas de derechos humanos, derechos de igualdad, no discriminación, está esencialmente la necesidad de que los jueces nacionales no tengan que esperar a que sean los jueces internacionales los que señalen discriminaciones. Pero a veces vamos a ver, y les voy a demostrar con ejemplos, la macana que hacemos, yo soy juez, que a veces nuestros países después tienen que soportar una condena ante un tribunal internacional, porque es parte de estos tratados que dicen que no se discrimine en género, y a veces no lo entendemos porque no tenemos esa perspectiva de género. Esa perspectiva de género que se adquiere a través de la capacitación de estos conceptos lleva a la adecuada y eficiente defensa de derechos humanos mediante esta protección multinivel de fuentes del derecho internacional como del derecho nacional, en donde se autonutren, se interrelacionan, se apoyan, no confrontan. Por eso el derecho internacional y el derecho interno va más allá de argumentos de soberanía, de autonomía judicial, que pueda disminuir la protección que lleve a, a no observar con perspectiva de género, terminar con esas inequidades.
Y vamos a ver dentro del sistema interamericano en la que estamos en Latinoamérica, casos que como ustedes ven, hay uno que es emblemático contra México, el famoso campo algodonero González y otra, y ahí le estoy poniendo otro también en el que el Perú fue condenado. ¿Sí? En campo algodonero contra México, la Corte advirtió que en el país, en México, un país muy machista, que tenía mucha tradición de patriarcado, estas jóvenes que habían desaparecido habían sido eh, después la encontraron muertas, violadas, abusadas, pero cuando desaparecieron, las autoridades le contestaban a los familiares, mire, son víctimas, son niñas voladas en México quiere decir como que son niñas eh, que no, de poca moral, y que les gustaba estar con hombres, aunque eran menores, algunas de ellas. Entonces, la etiquetaban aunque no lo fueran, o decían, mire, si no la encuentran, se fueron con el novio. ¿Sí? Había una inacción, dice la Corte Interamericana Estatal, para comenzar a investigar y terminó demostrándose en ese proceso internacional que fue esa indiferencia, ¿sí? Por esa eh, actuación de operadores hombres que decían que no había que preocuparse porque eran cosas de mujeres que se escapaban con hombres porque les gustaba el sexo y otras tonteras que no era lo que estaba pasando hasta que no la encontraron muertas, violadas y torturadas. ¿Sí? Entonces, entendió que en este caso la discriminación, además de la que cometieron los victimarios verdaderos, fue también una discriminación en el acceso a la justicia que tuvieron estas víctimas y obviamente los familiares que preocupados fueron a denunciarlo. Y que cuando no se actúa para reprimir violencia en esferas familiares y en esferas de violencia de género, se va generando esa desconfianza en los sistemas de administración de justicia. El caso Valdión García versus Perú. También allí, en el año 2006, se expidió la Corte Interamericana diciendo que para alcanzar objetivos hay que, en los procesos, valorar bien los que son factores de desigualdades reales de quienes son llevados ante la justicia. Y esto es que cuando aparecen esas condiciones de desigualdad real hay que tomar medidas de compensación. Esa es la equidad que hablábamos. No es como muchos dicen, estoy en un tribunal de casación, muchas veces los abogados de los victimarios varones dicen, aquí hay una preferencia, rompen la igualdad, porque prefieren los tribunales estar a favor de las mujeres y no de los hombres, y no es así, sino lo que hay que buscar es que sea un trato igualitario de iguales. Pero si históricamente la mujer, por el solo hecho de ser mujer, se la discriminaba, entonces lo que se busca es justamente que con equidad se tomen medios de compensación, como dice la Corte Interamericana en un caso contra Perú, Valdeón García, y que esos medios están reconocidos por vertientes de un procedimiento que se pueda justificar, que es para equilibrar esas desventajas para que estas víctimas de esta violencia puedan tener un verdadero acceso a la justicia, puedan obtener una verdadera protección en condiciones de igualdad que antes por esas desventajas no la tenían, por esas discriminaciones. Hay un país vecino de ustedes, Ecuador, tuvo en 2015 un fallo de una niña, González Blue, que fue una niña que fue discriminada prácticamente desde su nacimiento porque nació con VIH, VIH que su madre
contrajo justamente porque tuvo un embarazo de riesgo y porque en un hospital del Ecuador le pusieron sangre que no había sido analizada y que tenía VIH. O sea, ni siquiera el contagio fue culpa de su madre, ese contagio fue culpa de una ineficiencia del sistema de sanidad del Ecuador. Y porque nació con ese problema de VIH, tenía problemas sangrantes, en la escuela conocían ese tema, no la dejaban ir a la escuela, no le permitieron estudiar, tuvo su madre, que era pobre encima, enseñarle lo que podía. No, eso para la Corte Interamericana implicó que esa niña no solamente no respetaron que era una niña con discapacidad por el VIH de origen, que era niña, que también es un grupo vulnerable, era mujer, que también es un grupo vulnerable, era pobre, también vulnerable, generó un concepto que se llamó interseccionalidad, que con una sola acción discriminante podía afectarse una variedad de derechos fundamentales. Esto es otro tema triste, pero también contra Ecuador, pero hay casos parecidos contra Perú y en Argentina también, muchos que no llegan al sistema internacional, por eso no se los conoce, de los abusos que se dan no solamente en el hogar, sino también en los ámbitos educacionales. En este caso, Guzmán Albarracín, una niña de 15 años, fue abusada por el director del colegio al que iba, y donde ella denunció, otra vez sus padres, y al director, que era un hombre influyente, políticamente fuerte, la justicia dijo que la niña era provocativa porque iba con polleras cortas, etcétera, etcétera, lo que esta niña no pudo superar y terminó suicidando, terminó matando a esta niña. Y el verdadero culpable de estas violaciones, que tenía que cuidar a la niña y no violarla, porque era un educador, terminó libre. Los padres siguieron el caso y llegaron a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana determinó la violación de derechos humanos del Ecuador en este caso. Y dijo cosas muy interesantes sobre los estereotipos. Consideró esa situación especial de vulnerabilidad en que se encontraba esta joven por ser niña, sufrir de violencia de un docente, y los estereotipos y perjuicios operaron en el proceso judicial porque no se tuvo en cuenta la perspectiva de género para resolverlo conforme a otro tratado que también están involucrados Perú, Ecuador, Argentina y todos, interamericanos, que es la Convención de Belén do Pará, ¿sí? Para juzgar, sancionar y erradicar la violencia de género, en donde también eso generó un grado de gran injusticia, dice la Corte Interamericana, se revictimizó, hubo lo que se llama violencia institucional, además de la violencia que cometió el victimario, porque cuando, dice la Corte Interamericana, cuando, como en el caso de México que hablábamos, o cualquier otro caso, no saben dar respuestas los órganos estatales como los tribunales, es como que tienen la misma culpa que el violador material o el violento material que comete esa violencia injustificada. Entonces, miren lo que dice la Corte Interamericana de lo que hizo la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. Dice, por otra parte, al calificar la conducta estupro, la Corte Superior de Justicia de Guayaquil se refirió a requisitos de honestidad y doncellez, como si estuviéramos en la Edad Media, lo que implica la evaluación de una conducta previa de la víctima. Juzgó a la víctima, no al victimario. Es decir, implica un juzgamiento de la víctima, dijo la Corte Interamericana, previo a la evaluación del accionar del victimario. Claro, la víctima no era doncella, quizás no haya sido virgen, pero eso entonces le daba derecho a que el rector
director de la escuela la pueda violar cuando quiera. Entonces eso es un atenuante para que lo puedan juzgar al verdadero victimario. ¿Sí? Y dice la Corte, de ese modo, el delito se configura en la medida que la mujer afectada cumpla determinados requisitos de conducta exigidos de conformidad a preconceptos de género, es decir, a prejuicios sobre las conductas predeterminantes debidas por una mujer o esperadas de ella por su condición de tal. Y eso viene, ese concepto cultural histórico de discriminación que hablábamos al principio, porque si no, no se podría entender esto. ¿Mm? Y aquí también, esto les quiero mostrar, ya para ir entrando a la última fase de esta exposición, Vicky Hernández contra Honduras. Vicky Hernández era una persona que pertenecía al colectivo LGBTIQ+, es decir, era bisexual, ¿eh? O trans, aquellas personas trans, que la mataron y la abusaron por las condiciones trans que tenía. Entonces, ahí también la Corte Interamericana dice que tienen la misma protección que tienen las mujeres por esas discriminaciones, porque este es un colectivo que siempre está discriminado y que no hay aceptación de esas condiciones y no se ve la condición de seres humanos o de personas, no sujetos, que es lo principal. Bueno, voy a adelantar un poquito y voy a decir un caso que lo he podido conocer en persona y que lo he tenido que juzgar y que saco parte de una sentencia que tuve que revisar. Y miren cómo un tribunal puede estigmatizar, victimizar a la víctima. Esta joven la agredió y la mató la pareja de 36 puñaladas, 35 de las cuales no fueron hincadas, que no era para matarla, sino para hacerla sufrir. Y la última le atravesó la garganta con el cuchillo. Después de hacerla sufrir, de ponerla inconsciente con el sufrimiento. Y mire cómo un juez razonaba para también atenuarle la culpa de ese joven, que en la sociedad era un joven aplicado, diciendo que la chica era una vida libertina. Mire, R, que vendría a ser el matador, tenía una formación cristiana, frecuentaba la iglesia, era misionero, mantenía una relación cordial y permanente con el sacerdote, era empleado de la escuela, de la parroquia, de la radio, transitaba un mundo distinto al de él. Es la chica muerta. Como dijo el sacerdote, era simple. En cambio, la víctima era distinta, era madre soltera, como si fuera un delito, crió de manera sacrificada a su hijo, no pudo alcanzar sus logros personales en el estudio, tenía un grupo de amigas que frecuentaba los boliches y gustaba de las bebidas alcohólicas. Entonces, no son hechos delictivos que alguien vaya a un bar, tome una bebida alcohólica, tenga un hijo en soltera, hija en soltera, porque sea mujer, y eso nos da derecho a que se la mate. Y eso no puede justificar porque la ha matado aquel que es monaguillo, que vale, que es educador, porque esta chica con sus conductas lo ha alterado, como dice este juez que ustedes están leyendo ahí, hablaba de pasión y otros términos que no se puede hablar en estas cuestiones. Bueno, eso lo decía un juez de cámara, una sentencia que me tocó revocar, y en donde todo era para exculpar a quien fue el, el matador. Y termino exculpando con estos criterios que pongo allí en un obiter dictum, que digo que el derecho internacional y las distintas normativas constitucionales e infraconstitucionales imponen a todos los operadores del Estado en general y a la magistratura en particular judicial
obrar con perspectiva de género, no como un indicador de privilegios o ventajas para la mujer respecto al hombre, ni como una especie de empatía con la víctima mujer y sus familiares. Es exigencia de un mandato constitucional y legal que impone cuidar formas y mensajes para erradicar contenidos estereotipados y discriminantes que contradicen lo establecido por las mencionadas normas superiores y ordinarias de la materia. Y la importancia que tiene una sentencia judicial es que es una herramienta fundamental en la creación de derechos y construcción de realidad social, teniendo la jurisdicción, mediante sus fallos, la posibilidad de aminorar las asimetrías de poder, esas que hablamos, históricas, que generaron y generan discriminaciones históricas como las que el Estado de Derecho constitucional en la actualidad busca revertir. Cuando no se tiene en cuenta esta perspectiva, se puede incurrir en la reiteración o profundización de las asimetrías mencionadas, tal como lo ha considerado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en distintos soft law y la propia Corte Interamericana en sus fallos vinculados al derecho de las mujeres. Claro, porque otros, si ven que este mata y todo lo demás, y se puede justificar diciendo, me ha hecho enojar, me ha hecho esto, no pasa nada, o tienen penas muy suaves, entonces es invitar a que sigan golpeando, sigan pegando, sigan siendo violentos con sus mujeres, que aquí no pasó nada. Ese es el mensaje peligroso que se puede dar cuando no se obra con perspectiva de género. Muy bien, esto es un poco ya para dejar estos últimos minutos. eh, Disculpe, doctor. Muchas gracias por su participación. El Instituto Legal Educatel les da el grato agradecimiento de parte de los estudiantes, del equipo. Muchas gracias. Entre los participantes, ¿tendremos alguna pregunta o consulta o duda? Por favor, levantar la mano y prender el micro. No habiendo ninguna duda, agradecemos nuevamente su participación, doctor. Esperamos tenerlo en otra oportunidad, tal vez de forma presencial. Muchas gracias, doctor. bueno, gracias nuevamente por la invitación, ha sido un gusto. A Melvin, alguien de Escobar levanta la mano, dice allí, no sé, si quiere hacer una pregunta antes que me retire. Adelante, adelante, doctor Melvin, puede prender su micro. Bueno, muy bien, le agradezco la invitación, muy contento ha sido estar con ustedes y bueno, estaré haciendo llegar el material comprometido. Un gusto y cordial saludo de Santiago del Estero en Argentina. Muchas gracias. Un cordial saludo también, doctor. Muchas gracias por su participación. Nos